realmente queda por analizar qué ha pasado, cómo se explica que América Latina en el mundo sea uno de los continentes con la mayor tasa de homicidios. En el momento todavía Honduras, El Salvador, Belice, México y hasta hace poco Colombia tenía entre las mayores tasas de homicidios del mundo. La explicación, ¿cuál puede ser? En los últimos tiempos no hay ninguna duda que el tráfico de droga ha tenido un impacto muy grande. Caso de México, caso de Brasil, ahora de las grandes ciudades de Brasil, caso de Colombia. Ahora, eso no explica por qué eso viene de hace mucho tiempo atrás. El problema sería más bien hasta qué punto América Latina no ha tenido el mayor nivel también de, más que de desigualdad económica, socioeconómica, sino la mayor dificultad en configurar naciones y ciudadanías entre la gente de los pueblos. Es decir, el hecho de que realmente en muchos países con población indígena las tasas de violencia han sido más altas que en otros países, no en todos, pero en algunos. El hecho de que realmente se ha dado, por un lado, para algunos sectores urbanos, un grado bastante fuerte de institucionalización de las relaciones sociales, eso desde los años 30. Pero por otro lado, en las zonas, en el campo, un grado de ausencia de institucionalidad y el hecho de que las relaciones sociales estuvieran basadas más que todo en las relaciones de fuerza. Eso explica en parte el conjunto, el hecho de que América Latina haya presentado esas tasas muy altas de violencia. No ha sido siempre el caso, pero lo es más o menos desde los años 40, 50. Bueno, se ve hasta qué punto ha sido difícil, porque eh, yo creo que hay que tener por separado dos dimensiones de la violencia. La primera es la dimensión conflicto armado, donde lo ha habido. Conflicto entre regímenes, a veces autoritarios, y fuerzas armadas, guerrillas, etc. Es una dimensión, eso ha existido en El Salvador, Guatemala, etcétera, etcétera. Colombia, por supuesto. Ahora, el conflicto armado generalmente por sí solo no es responsable sino de una parte de la violencia. Es decir, en Colombia, por ejemplo, y en otros países se ve hasta qué punto la violencia va mucho más allá del problema del conflicto armado. Es decir, es una violencia que tiene que ver con un grado de desorganización social, de relaciones de fuerza muy poco institucionalizada, de la relación entre hacendados y campesinos, este tipo que se manejan con violencia. Las dos cosas andan juntas. Por supuesto, en los últimos tiempos, es decir, en los últimos 30 años, se ve hasta qué punto el tráfico de droga interfiere con el conflicto armado y por eso el conflicto armado se mantiene, dado que, por un lado, el conflicto de droga implica debilitamiento institucional muy fuerte, como ha sido en el caso en Colombia, como puede serlo en algunos estados de México en el momento, como puede serlo
incluso, pero a veces se ve en el caso de Venezuela, con esa violencia de la calle que hay en Caracas, que es una de las ciudades más inseguras. Eso se ve cuando hay riqueza presente, pero riqueza que está manejada de manera así por redes, delincuentes, etcétera. Lo que quiero decir es que la violencia no se explica solo por razones sociales, desigualdades, no se explica solo por el hecho de que haya conflictos armados, etc., sino por el encuentro de esos muchos factores en los años recientes. Y por el hecho de la baja institucionalidad de muchos sistemas políticos en América Latina, como es el caso en América Central. Lo ha tenido frente a los regímenes autoritarios. Es decir, se ha vuelto muy difícil volver a sistemas militares y autoritarios como en los años 60, 70. Y el hecho de que se haya difundido la referencia a los derechos humanos es un hecho bastante importante, a pesar de que los problemas de violación quedan casi en todas partes. Es decir, fuera del hecho de que en cuanto al funcionamiento de los sistemas políticos es más difícil golpes de Estado, etc. A pesar de todo, se ve con Chávez el día de ayer tomando, se suponía constitucionalmente que él debía estar presente el día de la inauguración del nuevo mandato, no ha sido. Y la gente no dijo nada. Ahora, yo creo que a pesar de todo, en primer lugar, ha sido muy difícil todavía pensar el pasado. Es decir, incluir los rasgos, las huellas de los sistemas autoritarios, ha sido muy difícil, incluso para los mismos académicos, tratar del tema. Realmente ha sido muy poco las condenas en Argentina, muy pocas las condenas en Chile, y apenas se ha empezado a decir en Brasil que se va a hablar del papel de los militares en las torturas, etc., durante la dictadura militar. Pero fuera de eso, sigue en el campo, en muchas zonas, muchísimas violaciones de los derechos humanos, como es el caso en los países más afectados por la violencia en las últimas décadas, como es el caso de Guatemala, de El Salvador y de muchos otros. O sea, por un lado hay el discurso importante de derechos humanos, la posibilidad de protestar a nombre de los derechos humanos. Por otro lado, son muchos los casos en que no hay manera como el aparato judicial y las instituciones alcancen a tener presencia en muchas zonas para poder controlar el problema de los derechos humanos. Es cierto que las desigualdades no solo a veces se han vuelto más fuertes, pero más insoportables. Es decir, antes la gente podía aguantar niveles de desigualdad sumamente altos.
el campesino que vivía no tenía puntos de referencia. Ahora, además, con la difusión de los medios, con la difusión de la comunicación que hace que cualquier campesino en Colombia tiene su teléfono portátil, su celular, y está al tanto de muchas cosas. Realmente el aguantar la misma desigualdad, el mismo nivel a veces de miseria, la misma dificultad de sobrevivencia, teniendo en cuenta los puntos de comparación, el hecho de que se conozcan los puntos afuera, eso se ha vuelto mucho más inaguantable, así que cualquier campesino sabe que sus hijos se tienen que educar y si no se pueden educar, eso no se podrán tampoco subir a ascender después. Yo creo que las desigualdades sociales se han vuelto mucho más insoportables. En segundo lugar, yo creo que a pesar de eso, los países con mayor violencia en América Latina sí son los países en los cuales en un momento dado ha habido conflictos armados y en los mismos en los cuales en un momento dado, es decir, en los últimos 30 años, se ha producido el tráfico de drogas. Y si uno mira el mapa del tráfico de drogas desde Perú, Bolivia, que nuevamente las salidas de drogas de estos dos países vuelven a aumentar, pasando por Colombia, por Panamá, Costa Rica, Guatemala, realmente, y después otros países de América Central, es impresionante, y México ni hablar, se ve hasta qué punto eso sí significa la presencia de redes delincuenciales que a veces aprovechan el hecho de que haya muchas tensiones sociales, precisamente por las desigualdades o por otras razones, pero que provocan un nivel de violencia altísimo, como es el caso de varios países. Porque en muchos casos la creación, el fortalecimiento de la nación, del poder del Estado nacional, ha quedado a medio camino. Son países, hay unos países que tienen tradición de Estado. Chile, Brasil, muy fuerte, México hasta cierto punto por la Revolución Mexicana. Hay otros países que no tienen tradiciones de Estado así muy fuerte y tradición de Estado que tenga esa capacidad de presencia en todo el territorio, como son los casos de Colombia, de la mayoría de los países de América Central y fuera de eso de otros países andinos. Es decir, que realmente son países que en lugar de tener desarrollo de un Estado-nación, han tenido más bien desarrollo a través de las redes políticas clientelistas durante muchos años, las cuales en momentos de tensiones sociales se vuelven factores de violencia. Y se ve cómo todavía muchos de estos países tienen redes políticas tradicionales por medio de sus partidos que sí llegan a veces a las periferias de los países, pero el Estado no tiene presencia. Un país como Colombia tiene todavía la mayor dificultad para que el Estado tenga presencia en muchas periferias y lo más grave, periferias que ahora tienen un impacto, una importancia económica que se ha vuelto fundamental,
porque los recursos de un país como Colombia, los recursos mineros, el oro, el petróleo, el carbón y muchos otros recursos están ubicados en zonas periféricas. ¿Quién llega primero a las zonas periféricas? El Estado no. Llegan primeros, a veces las guerrillas, otras veces o las mismas veces los paramilitares, bandas delincuenciales, etc. En el momento en Colombia se dice que el mayor problema que se dibuja desde ahora es el problema del oro, porque nuevamente Colombia se ha vuelto un país productor de oro con el precio muy alto del oro, un país muy importante. Y se dice que son muchos los grupos, las redes ilegales que ya empiezan a manejar ese recurso al lado de las grandes compañías canadienses, transnacionales, que sí tienen presencia, pero que también utilizan la violencia.